Muy buenos días a todos nuestros asistentes, nuestros participantes. Les habla Ine Rincón, gerente comercial de Aure. Bienvenidos a este nuevo evento de nuestro calendario que acostumbramos a realizar para transmitir conocimiento, para nutrir nuestras vidas profesionales, nuestras vidas personales. Y bueno, hoy tenemos una conferencia muy especial, pero quiero antes, a quienes no nos conocen, poder contarles un poco sobre Auren, sobre quiénes somos nosotros y qué hacemos. Importantísimo para entrar en contexto. Nuestra firma es una firma internacional fundada en España, líder de servicios profesionales en auditoría, asesoría y consultoría. Actualmente nuestra firma tiene presencia en 13 países, 59 oficinas en el mundo, 2.053 profesionales en todo el mundo. Entonces, ponemos a su disposición, pues, en todo lo que podamos apoyar en cada uno de sus roles personales y profesionales. Bien, además, Auren pertenece al Foro de Firmas. Es miembro en pleno derecho del Foro de Firmas. Allí, de todas las firmas en el mundo, Auren pertenece a este foro y solamente en este foro están 29 firmas de todas las de contaduría y auditoría que pueden haber en el mundo. Entonces, esto nos lleva a tener unos altos estándares en la calidad de nuestros servicios. En Colombia tenemos 3 sedes, 2 en Bogotá y una en Medellín. Seguimos en expansión. Sin más preámbulo, les voy a dar la bienvenida y voy a presentar pues a nuestro ponente de hoy, el profesor Edgar. Edgar Hernando Molina Barahona. Él es contador público de la Universidad Central y especialista en control gerencial corporativo de la Universidad Externado de Colombia. También es docente de finanzas, control interno, revisoría fiscal y evaluación de proyectos en la Universidad Central, Universidad Piloto y Cooperativa de Colombia. Él es nuestro panelista de hoy y pues ha sido conferencista para diplomados, procesos de capacitación en UNAULA Medellín, Secretaría de Hacienda Distrital, Universidad Ariandina, Compucol, entre otros, y pues por supuesto hace parte de nuestra planta de conferencistas. Entonces yo los dejo con él el día de hoy para que podamos iniciar nuestra capacitación. Muy buenos días a todos. A Amy, a todos ustedes como asistentes a este gran evento, muchísimas gracias por la oportunidad y por la participación tan activa. Es una muestra clara de que estamos activos, que nos estamos moviendo, estamos atentos a superar esta contingencia y a obtener la mayor cantidad de información que se pueda en aras de tener herramientas para poder superar esta crisis y poder reinventarnos en este camino que es tan necesario para todos. A continuación, ustedes en pantalla están viendo algunas recomendaciones en temas de conexión respecto al tema del navegador para que podamos disfrutar mucho mejor esta actividad. Vamos a tener una sesión de preguntas al final de la presentación. Espero que las preguntas pueden enviarlas por vía chat y haremos una recolección de las preguntas, de algunas de las preguntas, y trataremos de darle resolución a todo el tema. La idea es que al final del proceso pues, ustedes tengan acceso a todo este material y podamos seguir en contacto a través de lo que son ustedes como personas que pueden tener algún tipo de inquietud y pues que les pueda solucionar tanto a Auren en la prestación de sus servicios profesionales y nosotros como misfinanzaspersonales.co. Entonces, sin más preámbulos, entonces comencemos. Hagamos un análisis de qué es lo que está pasando. Básicamente ha sido un 2020 un tanto movido, si lo podríamos mencionar o decir en un término un poco corto para todo lo que se ha presentado durante estos 4 meses.
Entonces, dentro de todo el proceso, entonces veníamos dentro de una transición de mercados en crecimiento durante los últimos 12 años. Es claro que se veía la percepción o se sentía en el ambiente una percepción de crisis, pero básicamente no se podía establecer cuáles podrían ser ciertas variables que podían detonar alguna situación como esta. Sin embargo, en diciembre o en diciembre del año pasado, en China, en el mercado de Wuhan, alguien se le dio la curiosa idea de innovar y hizo una batisopa y nos metió en este pequeño problema. Entonces, razón por la cual pues nos hemos visto abocados a, digamos, a enfrentarnos a esta pandemia de altas proporciones, y se nos presenta o nos dirige de manera inmediata a un escenario el cual nos obliga a reinventarnos y a poder, digamos, establecer cuáles son las situaciones que se estaban dando en la prestación de nuestros servicios, en nuestro modo de vida, y hacer cambios significativos. ¿Qué podemos decir también? Pues estamos también enfrentando una situación en el tema de cómo Rusia rompe relaciones con Arabia Saudita por efectos del modelo del mercado del petróleo. Se da una cotización negativa histórica en materia de petróleo, que eso jamás se había visto en la historia, y de una u otra manera pues ya empezamos a darnos cuenta que tenemos que reinventarnos. Entonces, este momento, este escenario, este espacio que estamos aquí desarrollando con ustedes es una oportunidad para darles ideas, darles herramientas. No quiere decir que de una u otra forma sea la última palabra en cuanto a las posibilidades, pero sí la idea es ampliar el espectro y generar un panorama diferente para que todos ustedes en un momento dado puedan en cada uno de sus casos particulares replantear estrategias o replantear la forma en que están haciendo las cosas para de esa manera lograr un objetivo mejor. Entonces, continuemos. ¿Cómo nos afecta? En temas de ingresos sí es importante tener claro que dependiendo del tipo de negocio en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo o en el mercado en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo, si ese mercado tiene contacto directo con la gente, nos vamos a ver seriamente afectados. Ya lo estamos viendo, restaurantes, prestación de servicios, de una u otra forma, implica que se da una reducción sustancial del ingreso y algunas personas ya están hablando de cierres de negocio, pero eso no quiere decir que sí sea la única opción. Es importante establecer y mirar el panorama de cómo se está comportando nuestro sector económico para de una u otra manera poder, digamos, validar cómo se está comportando la competencia, qué cosas podemos adoptar. En estos casos es importante tener claro o definir si en algún momento vale la pena hacer una alianza estratégica para no desaparecer de un mercado el cual puede estar en un momento de crisis. Ahora, esto pasa con el tema de los empleados. Entonces, pero ¿qué pasa cuando somos independientes? Cuando somos independientes tenemos una situación muy, muy particular porque dependemos del trabajo que vamos desarrollando día a día. No tenemos una constancia en el tema de nuestros ingresos y tenemos que reactivarnos y tenemos que buscar estrategias para en un momento dado llegar a generar también variables en la prestación de mis servicios o buscar líneas de negocio diferentes para podernos desarrollar. Básicamente, ¿qué indica este punto? Que en este momento es necesario hacer un diagnóstico o tener una planeación que nos permita garantizar cómo nos vamos a ejecutar durante el resto del año. ¿Qué pasa en temas de gasto? Pues básicamente se está generando un incremento de la inflación, estamos a puertas de una posible reforma tributaria, tendremos que hacer un análisis muy juicioso de lo que estamos haciendo con nuestros gastos, en qué se nos está yendo la plata, porque de una u otra forma en este momento tenemos que ser más mesurados. Obviamente el teletrabajo ha reducido, digamos, esos costos del transporte, del almuerzo al lado de la oficina, cosas así, pero tenemos que también replantear cómo podemos esos excedentes o esos recursos que nos están consumiendo, cómo los podemos redireccionar para garantizar tener recursos y poder solventar todos estos procesos de crisis que se están viendo en los próximos meses. ¿Ok? De una u otra forma también es importante tener claro, gastar en dólares ahorita puede ser un tema muy costoso. Estábamos viendo que el dólar ya tuvo picos,
significativos en temas de precio y de valoración, pero pues ya está como lentamente retornando como yendo a la baja, pero pues lo ideal es que trate también de nivelarse, así mismo como se va superando todo el proceso de la crisis. En temas de ahorro, ahí sí mucha gente se preocupa porque algunas personas viven con el día a día, algunas personas ganan 100, gastan 100. Entonces, no tenemos principios de ahorro, entonces sí se hace necesaria esa planeación de la que tanto estamos hablando y de la que vamos a hacer muy reiterativos durante todo este proceso. Es importante tener claridad que debemos tener un muy buen cuidado de nuestros productos. La liquidez, el rey será el dinero en este momento, el efectivo, el cash será el rey, porque de una u otra forma es lo que nos va a permitir acceder a todos los productos de primera necesidad que sí son importantes para solventar los momentos, esta transición. Ahora, si nosotros no tenemos, si no tenemos una garantía de que vamos a tener un ingreso seguro en los próximos meses, debemos replantear cuáles son nuestros gastos, reducirlos en una manera considerable o reestructurarlos para poder llegar a buen término de la transición. Debemos ser conservadores. En temas de deuda, lo ideal es no endeudarse, revisar cuáles son nuestros temas en deuda, cuáles son los productos que yo tengo, con quiénes estoy endeudado y asimismo vamos a poder, digamos, definir un plan de trabajo para con estos elementos. En los temas de activos, pues la liquidez será el factor determinante. El dinero es el cash es el rey. Ahí tenemos que cuidar todo nuestro disponible. En este momento es posible que surjan las ofertas, que todo el mundo brille en sus ojos al momento en que los centros comerciales estén promocionando o saquen los productos de primera necesidad con 50% de descuento, porque tú lo debes tener. Ese tipo de frases tienen que ser muy bien analizadas porque de una u otra forma lo que debe primar aquí es si ese producto o si ese bien o servicio es realmente necesario para poder subsistir. En este momento se deben replantear la situación, se debe replantear qué es lo realmente necesario. Entonces, es importante, es hora de revisar cuáles eran mis expectativas del año, cuáles eran, si tenía la expectativa de viajar, creo que no lo vas a poder hacer. Si tenías una expectativa de dar unos muy buenos regalos en diciembre, yo creo que deberemos replantear ese tipo de situaciones, porque de una u otra manera las condiciones no están dadas para, digamos, darnos ese tipo de lujos. Ahora, es posible que las promociones surjan, pero eso puede afectar tu liquidez. Entonces, puedes ahorita encontrar vehículos con descuento, puedes encontrar apartamentos, casas que van a bajar sustancialmente su valor o elementos que van a bajar pero eso te va a afectar tu liquidez. Entonces, tienes que tener clara que la liquidez va a ser tu herramienta de primera medida para poder superar la transición. No sabemos, en este momento ya estamos hablando de un proceso hasta mayo. ¿Quién sabe si esto se vaya hasta junio, julio, agosto, qué sé yo? Lo ideal es que esto sea pues en el menor tiempo posible, pero debemos ser mesurados, debemos ser conscientes de que este proceso puede tener variables y lo ideal no es caer en esos optimismos desbordados que nos pueden generar en algún momento vernos afectados o exponernos a una crisis posterior. Hablemos un poco de por qué las discusiones sobre el dinero pueden salirse de control fácilmente. Si nosotros estamos mirando, el dinero está conectado con nuestro instinto de supervivencia. Todos necesitamos de dinero para poder supervivir. Alguien decía, es que nadie es feliz con lo que tiene. Debemos ser muy claros y muy concisos que debemos cambiar el chip en esa medida y lo importante es aprender a ser feliz con lo que no se tiene. Eso establece también lo que ya habíamos mencionado anteriormente en definir qué es lo realmente importante. Si yo no tengo claro qué es lo realmente importante, voy a tener problemas porque no estoy estableciendo cuáles son mis verdaderas prioridades. Creemos que las reglas de cómo se debe manejar el dinero son las nuestras. Es claro y es una realidad inalienable que el modelo de educación en Colombia no nos permite acceder a conocimientos de educación financiera. Todos hemos participado en un proceso de empirismo. Y solamente hasta los últimos años hemos visto, digamos, este tipo de procesos, nuestras iniciativas, como en misfinanzaspersonales.co, que nos hemos dedicado a dar soporte a esas personas que no tienen una base conceptual y que de una u otra forma, a través de la prueba y el error, han podido lograr objetivos importantes en este tema. Existen muchas opciones y ofertas
a nivel conceptual en el mercado, pero esto debería ser un proceso que debería venir desde la infancia. O sea, la maestra debería coger al niño y decirle en un momento dado, mira, es la A, la E, la I, la O, la U, y tú no te gastas más de lo que ganas. Eso es un principio. Y eso debería venir en el subconsciente, grabarse en el subconsciente del infante, del niño, para que a futuro no cometa esos errores que uno puede decir en un momento dado, oiga, pero es que es ilógico que la gente cometa este tipo de situaciones. Pero créanme, se ve todo el tiempo, todos los días. Más de uno de nosotros que está aquí al otro lado escuchando esta conferencia ha dicho, oiga, sí, yo me he gastado más de lo que gano. Entonces, es importante que tengamos una cultura financiera, que nos amarremos a una serie de elementos, que busquemos mentores que en ese sentido nos brinden información y data, y en misfinanzaspersonales.co estamos prestos para colaborarles con todos esos conceptos que pueden ser importantes. Recordemos una cosa, es importante tener claro que el dinero siempre será un recurso limitado. Y siempre al ser limitado tenemos un sentido de necesidad de cuidarlo o de establecer estrategias que nos permitan multiplicarlo para yo poder darme a la tarea de suplir las necesidades que yo considero esenciales. Si tú consideras que es esencial para ti andar en un Lamborghini porque no te gusta que te aprieten en el Transmilenio, es tu necesidad esencial. Ahora, ¿qué estrategias vas a plantear para multiplicar tu dinero y poder obtener un Lamborghini? Eso es lo que tú tienes que hacer. Recordemos un principio general, que las finanzas personales, más que finanzas, son personales. No podemos sacar un libro de finanzas personales y que diga que tiene una aplicabilidad estándar para todo el mundo. No, las condiciones son totalmente diferentes. Todos en un momento dado tenemos un escenario. Alguien decía por ahí en alguna oportunidad, todos somos un mundo, cada uno es un mundo. Y eso es cierto. De una u otra manera nosotros no podemos establecer, podemos tener modelos de guía que podemos adaptar a nuestras condiciones y de una u otra manera acoplarlas para lograr nuestros objetivos propios. Los objetivos de Edgar no son los objetivos de Amy, no son los objetivos de Sara, no son los objetivos de Andrés, ni son los objetivos de Carlos ni de Ramiro. Todos tenemos objetivos independientes. Ahora, habrá la posibilidad de que en un conjunto, y ahí me estoy yendo hacia mi punto 4, cuando estamos en pareja, esos objetivos individuales se transformen en objetivos colectivos, objetivos de pareja, objetivos de grupo. Y ahí es donde es importante definir, de acuerdo a la capacidad de cada uno dentro de esa pareja, cuáles serán mis responsabilidades y compromisos. El Centro Nacional de Consultoría. Edgar, ¿me escuchas? Sí, dime. ¿Cómo estás, Edgar? Dos cosas quiero confirmar. No se ve ni la presentación, si la estás pasando, ni la cámara. No estoy usando la cámara, pero la presentación no se está... Espérame un segundo, ¿ya? Aún no se ve, ya, en este momento ya se está visualizando, porque no se estaba viendo. ¿Listo? Pues ahora sí continúe. No sé si listo. Bueno, ok, entonces estamos... Gracias por la recomendación. Listo. Entonces, estábamos hablando del tema de las finanzas en pareja. Entonces, es importante este prospecto. Nosotros con misfinanzaspersonales.co definimos un producto llamado Finanzas en Pareja. Qué importante es definir cuáles son realmente las opciones que tenemos como pareja de lograr unas finanzas sanas y razonables. El Centro Nacional de Consultoría en un momento dado estableció en el 2014 una estadística en donde definía que los problemas que se podían, una de las causas que definía o que detonaba los problemas entre las parejas era el dinero. Fue el indicador que ganó con un 14%, ganó dentro de, digamos, un sinnúmero de elementos por encima de la infidelidad, por encima de la ausencia del trabajo. El tema del dinero es un tema que es radical en este punto. Y si tenemos reglas claras de juego entre nosotros, claramente no vamos a tener ningún tipo de inconveniente para este proceso. Listo. ¿Qué es lo que vamos a entrar a revisar? ¿Ya están viendo bien la presentación? ¿Sí está cambiando la presentación? Ok. Entonces, ¿qué revisar ahora? Esto es importante tenerlo claro. ¿Qué tan grande es mi fondo de emergencias? Más de uno al otro lado estará diciendo, ¿cómo así? ¿Qué es un fondo de emergencia? Pues claramente, en este momento, mi querido amigo o mi querida amiga, nos encontramos en una emergencia.
este tipo de situaciones en las cuales nuestro ingreso se ve comprometido o tenemos una eventualidad que no es del común, hará necesario que recurramos o dispongamos de este fondo de emergencias para poder establecer qué tan importante puede ser. Ahora, el fondo de emergencias en un momento dado es prioritario y necesario definirlo cómo se va a constituir. Algunas personas hablan de un fondo de emergencia como un backup de recursos económicos para suplir determinado tiempo si si me llegara a faltar el ingreso. Ahora, analicemos que cada uno podría analizar a su interior y decir, estoy en capacidad de seguir viviendo o cubriendo mis necesidades básicas si el día de hoy me dijeran que me quedo sin trabajo. Esa es la primera pregunta. Y en el momento en que la respuesta tenga un poco de miedo, temor o angustia, porque básicamente no cuentas con esos recursos, es el momento indicado para establecer una planeación juiciosa de este proceso y asimismo empecemos a organizar cómo tenemos que tener nuestros ingresos y cómo vamos a través de esos ingresos definir un fondo de emergencia. ¿Cuánto más puedo generar? ¿Cuánto más ahorro puedo generar ahora? Es importante tener claro que más ahorro puedo generar en el orden de que yo establezca alternativas para incrementar mi ingreso y en un momento dado también defina estrategias para reducir mis gastos. Ahora, ¿qué pasa con este? Hay ciertos tipos de gastos, y lo vamos a ver más adelante, que nos dejamos llevar por ese sentido comercial, que tocan nuestro subconsciente y de una u otra forma nos hacen creer que es un producto que no puede faltar en mi canasta familiar, o que es una necesidad que debo suplir, pero no me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo es dando una cantidad de recursos que, siendo honesto, no voy a disfrutar o no voy a generar. Ahora, si ya tengo claro que he potenciado mis ingresos, que he reducido mis costos y gastos, y en un momento dado tengo un excedente o tengo un dinero que puedo potenciar, ¿dónde invierto dinero que me sobra? Si estamos hablando de una crisis y estamos hablando de que la crisis está tocando todos los mercados, veremos algunas estrategias o algunos elementos que colocaremos a consideración y que vale la pena que ustedes los tengan en cuenta para poder, digamos, darle uso a esos excedentes. ¿Cuánto puedo aguantar si tocar lo invertido? Recordemos que de los fondos de emergencia lo que se hace es parte de los recursos se destinan en títulos o en productos de inversión, los cuales no me den la necesidad o no me den la posibilidad de yo acceder de manera libre a ellos. Alguien decía, es que mi mejor fondo de emergencias es debajo del colchón. Craso error. ¿Por qué? Porque si lo tengo debajo del colchón, lo tengo a la mano. Y en el momento en que lo tengo a la mano, básicamente tengo la potencialidad de poderlo gastar. Si yo no tengo claridad en qué momento esa situación se va a dar, hay una alta probabilidad de que ese recurso, que es un fondo de emergencia, se vuelva un fondo de antojos. Entonces, cuando la esposa llega a la casa y le dice al esposo, mire lo que compré, pero usted ¿para qué compró eso? No sé, pero es que estaba tan barato. Ese tipo de cosas es en donde la plata del fondo de emergencia suele irse. Por eso es importante en algunos casos, si tú tienes la confianza con una persona diferente y que le puedas dar los recursos y que te los administre, o incluso esa persona puede ejercer un tipo de control sobre el ahorro que tú te prometiste hacer de manera periódica, vale la pena intentarlo. Familiarmente tenemos una cultura del natillero, no sé si alguno ha escuchado ese concepto, pero básicamente es la cadena de ahorro que todos los meses damos un recurso y periódicamente cada uno disfruta como ese ahorro de manera anticipada. Es una excelente estrategia para definir fondos de emergencia, para guardar esa platica y que a futuro tú puedas tener un recurso que te permita solventar costos que van a ser eventuales durante el año y que son necesarios. Pensemos los que tenemos hijos. Oiga, a final de año se viene la matrícula, se vienen los procesos de compra de libros, uniformes. Eso es un gasto extra que si no lo tenemos planeado adecuadamente es un golpe significativo y nos puede estar generando algún tipo de incomodidad en nuestra tranquilidad de manera financiera. ¿Qué otras cosas debemos revisar? ¿Cuánta deuda tengo en este momento? Hay algo que tenemos claro y en algunos casos nosotros hablamos y hacemos mucho énfasis sobre el tema del presupuesto.
el presupuesto, ese cuadrito en Excel o ese control que nosotros llevamos en las empresas y que a mucha gente nos da dolores de cabeza, es una herramienta importantísima dentro de la estructura de mis finanzas personales. Si yo no tengo claro qué presupuesto tengo, no va a ser fácil el definir mis ingresos, el definir mis objetivos económicos o el definir los objetivos que yo quiero cumplir en materia de educación financiera. Ahora, una parte vital de ese presupuesto es cuánta deuda tengo en este momento. Y más adelante vamos a entrar para ver un nivel de detalle. ¿Qué tan altas son las cuotas que estoy pagando? Ese es el análisis que debo validar, porque en esas cuotas es donde se me está yendo mi flujo de caja. Y debo establecer estrategias de corto plazo para definir una postura importante en cuanto a los elementos que me están quitando liquidez. ¿Qué estrategias puedo aplicar para liberar caja? ¿Y qué hago? Y es una decisión importante que tendré que definir en un momento dado. O ahorro o pago deuda por anticipado. Eso es un elemento importante. Recordemos, ya lo habíamos dicho, el cash es el rey. En este momento es importante considerar qué tipo de deudas tengo y en qué deudas voy a gastar todo mi cash para poder suplir la obligación. ¿Listo? Hablemos de planeación financiera. Hablemos de planeación personal y luego financiera, que son muy integradas una de la otra. Nótese ahí el muñequito describiendo su concepto y ahí es donde cada uno tiene que empezar a echar lápiz y papel. Miremos cómo es el proceso de planeación. Este cuadro que ustedes están viendo en este momento es un año en semanas. Cuando nosotros estamos en la fiesta del 31 de diciembre y van sonando las 12 campanadas, todos tomamos 12 uvas y tomamos 12 deseos. Si nosotros analizamos de esas 52 semanas, estamos hablando 16 semanas de esas 52, nosotros estamos es un tiempo que nosotros pasamos dormidos, durmiendo en promedio de 8 horas, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos que de 52 ya no tengo 16, entonces es importante planear tiempo que estamos transportándonos o comiendo, 4 semanas, tiempo que estamos haciendo otras tareas, otras 4 semanas. Entonces, si en este momento lo miráramos al 24 de abril, tendríamos menos de 22 semanas para poder cumplir todas las metas que nos planteamos en el año. Ahora, recuerde usted los 12 deseos que tomó con las 12 uvas y dígase, ¿será que en 22 semanas voy a poder cumplir esos 12 objetivos? Entonces, ¿cuál es la moraleja del asunto o cuál es la conclusión que podemos dejar de este proceso? Es así sean 2, 3 o 4 objetivos. Plantéelos concretamente, planéelos, defínalos y lógrelos. No tiene ninguna gracia el establecerse un listado completo de objetivos y metas que voy a proponer si no lo voy a poder lograr. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que le bajemos al optimismo desbordado, seamos un poco más sensatos, revisemos qué es lo que necesitamos y cómo lo podemos hacer. ¿Cómo planear adecuadamente? Muchos piensan que la planeación es un tema que se tiene que hacer en diciembre del año anterior para todo el año, al año siguiente. Y es totalmente errado. Si tú estás en este momento tomando este tipo de, digamos, de espacio y estás adquiriendo esta información, no temas hacer un proceso de planeación en el mes de abril para poder definir lo que queda de los otros 8 meses o 7 meses. Es importante definir y tener claro que sin la planeación no vamos a poder lograr los objetivos que nos planteamos. Es más, si los objetivos son muy locos, va a ser necesario que replantees esos mismos objetivos porque no vas a tener las herramientas necesarias para validar este proceso. Básicamente nosotros en este momento en misfinanzaspersonales.com, nuestra meta y expectativa era poder llegar a una gran cantidad de gente de manera presencial, hacer alianzas estratégicas, reunirnos con firmas como Auren Consultores, con universidades, con empresas, con organizaciones que ya lo hemos venido desarrollando y tener el B2B, el estar frente a frente de la gente, la interacción que nos hace, que hace tan interesante todos estos procesos. Y con el nuevo proceso de transición y que nos tenemos que encontrar todos, cada uno en nuestros hogares, se da un cambio
grandísimo en ese objetivo. ¿Qué hicimos necesariamente? Replantear y reestructurar nuestro objetivo y buscar cuáles eran las herramientas a través de este tipo de componentes tecnológicos para poder llegar a sus hogares, para poder estar con ustedes en el B2B y poder seguir brindando el soporte y la colaboración que queremos brindar. ¿Qué pasa? A través de una planeación objetiva, a través de todos estos elementos, yo debo lo primero que yo debo hacer es obtener un estado del arte de cómo me encuentro en materia financiera. ¿Qué podemos hacer? Un análisis juicioso. ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que me está llegando en ingresos? ¿En qué me estoy gastando mi dinero? ¿Cuánto me queda? ¿Qué tengo en ahorro? ¿Cómo está mi fondo? Podemos hacer procesos de planeación financiera. A través de nuestra página web pueden obtener el ebook sobre misfinanzaspersonales.co, el cual puede ser una herramienta importante en tips para temas de planeación. Adicionalmente, en esta presentación pueden acceder al link de diagnóstico financiero gratuito, el cual les dará el análisis de los indicadores más importantes para que ustedes puedan definir qué estrategias o en conjunto con nuestra asesoría y colaboración, que siempre va a estar a su disposición, podamos establecer un plan de trabajo con el fin de mejorar esos indicadores y poder, digamos, garantizar el cumplimiento de objetivos en corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo prepararnos en temas de estrategia y fechas clave? Esto es importante. Ahora, si ustedes ven el muñequito, pues claramente vemos a ese coronavirus que nos está afectando, que se encuentra a nuestro alrededor, que genera tanta incertidumbre, pero si yo tengo claramente una estrategia, puedo establecer mecanismos de defensa para estar aislado de los posibles riesgos potenciales que se me puedan dar dentro del proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer en un momento dado? Vamos a revisar. Planear el uso de nuestro efectivo. Vuelve y juega. Tenemos que cuidar nuestro efectivo. Nuestro efectivo va a ser la posibilidad de sobrellevar la crisis, de poder sobrellevar este tema, esta transición, ya bien sea hasta mayo, bien sea junio, julio, agosto. Y si llegase a aumentarse más, tenemos que ser muy juiciosos en el manejo de nuestro efectivo para que no vayamos a tener inconvenientes en cuanto a el incumplimiento de nuestras necesidades básicas. Vuelvo y reitero, básico. No podemos incluir cosas que no vayan a ser básicas para nuestro sostenimiento dentro de esta lista del mínimo vital o el mínimo vital que yo considero importante. Ahora, si tú tienes tu ingreso, estás evaluando tu efectivo y para ti el mínimo vital es el Lamborghini que hablamos en el ejemplo anterior, es tu mínimo vital. Pero tendrás que tener una planeación adecuada para garantizar ese mínimo vital. ¿Cuáles son los huecos? Ahí es donde tenemos que entrar a identificar cuáles son los huecos en nuestras finanzas. ¿Cómo se comportan los ingresos y gastos en este proceso? Esta es nuestra línea de tendencia mes a mes y aquí se vienen validando lo que tengo y lo que gasto, lo que tengo y lo que gasto, lo que tengo y lo que gasto. Ahí es cuando popularmente hablamos que a nosotros nos pagan el sueldo y a mitad de mes nos quedamos sin plata. Entonces le sobra mes al sueldo. Es una situación supremamente común. Entonces, cuando nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, resulta lo siguiente. Puede existir que en este momento, esta gráfica que estamos viendo acá, la línea roja hacia abajo es lo que yo tengo. Cuando la línea roja pasa del eje, quiere decir que estos son recursos de los que no dispongo. Entonces, este es el escenario en el cual yo en un momento dado voy a buscar la financiación con la tarjeta de crédito, voy a buscar el avance, voy a buscar el préstamo a mi amigo que es mi súper amigo y con esa plática pequeñita voy a cubrir ese hueco de los días que me faltan para llegar al mes y que me vuelvan a pagar. Cuando me vuelven a pagar, vuelve y se dispara el pico hacia adelante y vuelvo a tener una serie de recursos para empezar a cumplir. Pero como yo ya tengo unos pasivos o una plática o un huequito más pequeño que se me creó en el mes pasado, eso me va a generar incrementos posteriores que mes a mes me van al punto en que no voy a tener una liquidez necesaria ni siquiera para cubrir mis necesidades básicas. Se vuelve una llamada bola de nieve. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esos gastos se van incrementando periódicamente y eso, ¿cómo se soluciona? En replantear ese tipo de cosas o esos elementos o esos hábitos en los cuales se me está yendo la plata.
Es que a mí me encanta ir a tomar café a ese sitio porque le colocan mi nombre y me colocan una dedicatoria. Pero ese café vale 9.000 pesos. No estamos hablando de marcas. ¿Podrías considerar que ese mismo café vale lo mismo si te vas a otro sitio en donde no le ponen el nombre, pero es el mismo café y vale 2.000 o 3.000 o 4.000 pesos? Eso es un punto y es un análisis tuyo, de acuerdo a tus necesidades. Ahora, si tú consideras que es importante, yo me puedo ir para la oficina, me lo tomo en la greca y le digo a mi compañero, oiga, écheme un piropo y me siento igual de animado que si me escribieran una dedicatoria en el vaso. O sea, debemos ser conscientes, o sea, pongámosle objetividad, pongámosle raciocinio. Hay cosas en las que se nos va la plata, el cigarrillo después del almuerzo, las moneditas. Yo sé que en algunos casos la situación es complicada y se sube uno vendiendo una cosa, se sube uno vendiendo la otra. Haz el análisis de cuánto estás gastando diariamente comprándole a esas personas. En ese mercado, ¿cuánto dinero se te está yendo en ese mercado informal? Es importante hacer ese cálculo y de una u otra forma definir cómo voy a hacer mis cambios para que esa brecha entre lo que tengo y no tengo sea mucho más corta. Hay cosas de las que me puedo abstener. Entonces, ese análisis va de tu parte. Cada uno a conciencia internamente evaluará en qué debo hacer. Generalmente se establece que se haga una proporción de ese proceso durante un lapso de tiempo a través de un análisis muy juicioso y de esa manera podamos definir cuáles pueden ser esas tendencias que nos pueden ayudar a atender este proceso. ¿Qué es un flujo de caja y cuándo lo debo hacer? El flujo de caja es bidimensional en el orden de que analiza cuánto ganamos y cuánto gastamos. Ahora, lo ideal de este proceso es que el ingreso menos el ahorro menos el gasto me tiene que dar un valor positivo. Algunos de nosotros tenemos el problema de que ese valor es negativo. ¿Pero por qué sucede esto? Porque nosotros no somos objetivos al momento de planear esa estructura del flujo de caja. Si todos miramos en este momento, alguien podría decir, ¿cuáles son tus ingresos? No sé, voy a colocar una cifra tentativa. 2 millones de pesos. No quiero hacerlo mención a ninguna profesión en particular. Si hablamos de que yo tengo un ingreso de 2 millones de pesos, en mi contrato laboral yo firmé por 2 millones de pesos, pero realmente ese no es tu ingreso, porque hay una serie de limitantes o hay una serie de condiciones que afectan ese ingreso, es decir, los descuentos de ley. Entonces, si estamos hablando en temas de flujo de caja, tú no tienes 2 millones de pesos. Puedes tener 1.600.000, 1.700.000, puedes tener incluso 1.400.000, porque puedes tener descuentos de salud, pensión, los que corresponda, o puedes tener algún tipo de descuento particular dependiendo de la naturaleza de la empresa en donde te desempeñes. Entonces, cuando estamos en este escenario, debemos ser supremamente realistas. El tema del ahorro. No tengo ahorro, pues coloque cero, no pasa nada, nadie lo va a regañar. Esto es un análisis que usted está haciendo juiciosamente. Ahora, de este proceso es donde yo voy a determinar cómo me tengo que empezar a mover. Y los gastos. Si los gastos son mayores a los que ingreso, al ingreso que tengo, pues claramente tengo que hacer un cambio. Tengo que cambiar mi estructura. Y ahí es importante dos estrategias básicas. Uno, o incremento mis ingresos o mesuro mis gastos. No hay más que hacer. Ese es un proceso básico, sencillito. Ahí tienes dos alternativas. O trabajo más o me busco un empleo extra o hago procesos adicionales o busco nuevas líneas de negocio en lo que yo me desempeño o reviso todo mi pool de gastos y voy estableciendo en qué realmente puedo bajar, puedo reorganizar. Muchas personas dicen, no, es que yo estoy pagando por un plan de televisión e internet, estoy pagando X cantidad de tiempo. ¿Y cuánto tiempo permaneces en tu casa? No sé. En este momento, pues claramente permanecemos full time en casa, entonces necesitamos que ese servicio cumpla con unas características de conectividad y de calidad. Listo. Pero si evaluémoslo a futuro, no vamos a estar eternamente en este tema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que replantear? Bueno, si es necesario que tenga 250, 300 canales para estar un fin de semana, o realmente, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo que yo necesito? Alguno diría, no sé, noticias y fútbol. Y con eso supera todas sus necesidades. Otras personas pueden tener otras y de acuerdo a eso es importante replantearse.
Hablamos que del proceso tenemos que partir, que ese saldo final del periodo 1 va a ser el saldo inicial del mes subsiguiente y así sucesivamente para poder lograr un objetivo. ¿Qué es lo importante de este proceso? Debo hacer este análisis del flujo de caja para ver en dónde se me está yendo la plata y qué estrategias voy a replantear para poder cumplir con mis objetivos propuestos. Es decir, puedo reducir mi gasto y puedo potenciar mi ingreso. Y puedo generar un backup que me permita por fin tener ahorro. Esas son las alternativas y son las estrategias que yo puedo tener en un momento dado con este proceso. Entonces, otro de los puntos que tenemos que tener claro es cómo salir de las deudas. Las deudas es el elemento, alguien decía, es que si yo no me endeudo no tengo nada. Sí y no. Uno puede endeudarse, pero hay que saberse endeudar. Nosotros somos clientes potenciales de un sistema financiero el cual nos ofrecen infinidad de productos, N cantidad de opciones, tarjetas de X o Y productos y cada uno tiene una serie de alternativas. Es importante hacer ese análisis particular. ¿Qué análisis o cuáles son las variables que yo debo tener en cuenta al momento en que estoy analizando mi comportamiento de endeudamiento? ¿A quién le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Qué cuotas mensuales estoy pagando? ¿Qué tiempo me voy a demorar en pagar? Y una de las cosas más importantes, la tasa. Otro de los puntos que son vitales dentro del proceso de endeudamiento es ¿para qué me endeudé? Muchas personas tenemos la idea de que los fines de semana tenemos que salir y que tenemos que almorzar, comer en restaurante, porque si no, el fin de semana no es el mismo. Y todo esas y si tú tienes dentro de tu presupuesto que tienes el recurso necesario para planear esa salida de fin de semana, hazlo, no hay problema. Pero si vas a salir el fin de semana y hacer ese tipo de actividades pagando con la tarjeta de crédito, es necesario replantearlo. Porque de una u otra forma estás haciendo endeudamiento en un producto que no te está generando retorno. Lo ideal de los procesos de endeudamiento o al momento de endeudarse es que tú con los productos que adquieres obtengas un retorno. No necesariamente estamos hablando de que sea un retorno económico, un retorno en bienestar. Alguien podrá decir, compremos un carro. En este momento me parece importante comprar un carro. Pero ¿cómo vamos a comprar un carro si casi no podemos salir? Sí, pero tenga en cuenta que cuando pase todo este proceso, va a tener que volver a subirse en un Transmilenio y meterse con N cantidad de personas en un espacio supremamente reducido en donde se puede dar la posibilidad de que usted esté expuesto a ciertos factores. Y usted estando en su carro posiblemente no lo vaya a hacer. Entonces, ahí es donde se tiene que replantear la balanza. No solamente estamos buscando retorno económico, estamos buscando retorno en función de bienestar para ti y los tuyos. Entonces, vale la pena hacerlo. Entonces, cuando tengo todas estas variables, ¿a quién le debo? ¿Cuánto le debo? Las cuotas, los tiempos, las tasas. El sistema financiero ofrece, ya lo había mencionado, ofrece N cantidad de productos. Periódicamente en misfinanzaspersonales.com nosotros sacamos un documento asociado a la Superintendencia Financiera en la cual hacemos un análisis de todos los productos en tarjeta de crédito, por ejemplo, y analizamos cuáles son las tasas más significativas y cuáles son los valores agregados de cada uno. Vale la pena que ingresen en la página y revisen ese, el cual les puede ser una muy buena base documental para que tomen una buena decisión. Recordemos, tú no eres mejor persona porque tengas más tarjetas de crédito en la billetera. Quítate eso de la cabeza. Puedes tener una, pero bien llevada con una tasa razonable y que te dé beneficios. Eso es importante. Ahora, ¿cuántas tarjetas de crédito tengo? ¿Cuántas tarjetas considero que son esenciales en mi vida para subsistir? Sí, podemos decir que sí es importante. Además, seamos honestos, la culpa no es de las entidades financieras cuando te ves ahogado en deudas con tarjetas de crédito. La culpa es de cada cual al momento en que aceptó el producto. Entonces, es el escenario B2B, yo con yo, en el cual tengo que decir, sí, me equivoqué, tomemos las medidas del caso y replanteémonos cómo lo vamos a lograr. Cuando yo tengo mi análisis de flujo de caja y tengo claro cuáles son mis productos, entonces yo tengo que garantizar que en un momento dado mi flujo de caja me permita cumplir con todos los elementos.
lo que pueden ver ustedes en pantalla es una línea de tiempo en donde mi flujo de caja está en un colorcito verde porque es satisfactorio y me permite cumplir con todas mis obligaciones. Cuando yo veo que el flujo se va tornando en un color un poco más claro hasta llegar a un color rojo que es crítico, claramente, tendremos que establecer ciertos procesos de negociación para que no incurramos en faltas que nos vayan a afectar financieramente a futuro. Entonces, si yo ya veo que mi flujo de caja está fallando, es importante entrar en el proceso de rediferir las obligaciones. Si yo estoy comprando una cuota porque tengo el recurso suficiente, posiblemente debo rediferirlo a un número mayor para efectos de pagar un tanto de interés, pero poder cumplir, ¿sí? Ahora, por favor, quitémonos de la cabeza esa idea de estar redifiriendo al máximo cupo, 24, 36 meses, una hamburguesa en 30 a 24 meses. Eso es ilógico. Si tienes el flujo de caja suficiente, hazlo y págalo a una cuota o págalo a 2 cuotas. ¿Por qué? Porque mientras más pago tienes, más cuotas tienes, más veces vas a pagar ese producto. Te comiste una hamburguesa en 30 minutos, la pagaste en 2 años y te comiste una sola hamburguesa y pagaste 3 o 7.5 más hamburguesas de las que te comiste. Entonces, eso es muy triste. Es importante, cuando el flujo de caja falle, podemos entrar en procesos de consolidación a través de compras de cartera. En este momento, las entidades financieras están ofreciendo muchas alternativas, muchos beneficios en temas de compra de cartera y valdría la pena el revisar a través de un análisis juicioso con temas de flujo y caja si vale la pena consolidar esas obligaciones. Ahora, dado el caso que ese proceso no se dé o que digamos un tema de obligaciones y ya estemos entrando en temas de mora, podemos entrar en las fases de renegociación, reestructuración e incluso ser honestos con cada uno consigo mismo y definir si necesito un plan de insolvencia para persona natural. En misfinanzaspersonales.co, Gabriel Botero, uno de nuestros consultores, es la persona encargada en adelantar todos los procesos de insolvencia para persona natural, que de una u otra manera es un alivio importante para aquellas personas que realmente ya no tienen la posibilidad de suplir sus obligaciones financieras y es una vía legal que les permite tener una posibilidad de llegar a un acuerdo conjunto con las entidades y que todos salgan beneficiados de dicho proceso. Los invito de una manera muy juiciosa a que en un rato de tiempo y de interacción en una de sus pausas activas puedan leer las 026 del 31 de octubre del 2017, la cual les puede dar muchas más luces respecto a los procesos de renegociación, reestructuración y reparación. Ok. ¿Cómo voy a definir mi estrategia clara? Entonces, ¿cuáles pueden ser las estrategias que se pueden usar? Utilizar crédito para construir patrimonio, utilizar crédito para consolidar o bajar cuotas, aprovechar beneficios de seguros de vida y soy el mismo beneficiario de los intereses que pago. ¿Todo eso qué significa? Alguien estaría diciendo, pero Edgar acaba de decir que no es el momento. Sí, pero tú puedes tener ahorita puedes adquirir créditos a baja cuota, pero si ese bien de vivienda, ese bien educativo, ese bien de vehículo te va a generar retorno, sí vale la pena hacerlo. Y estamos hablando de retorno económico. Por eso es que dice que soy el mismo beneficiario de los intereses que pago. Tú puedes tener una obligación, sacar una obligación a un interés bajo, pero ese producto te puede estar dando una rentabilidad superior que te alcanza para cubrir los intereses y te quedan excedentes de ahorro o de reinversión. Entonces, es un escenario juicioso que puedes hacer. Ahora, seamos honestos, en este momento los productos de carácter educativo gratuito son miles en el mercado. Aprovéchelos al máximo. Disfrute todas esas oportunidades. Están regalando cursos de inglés, clases de inglés gratuitas, que por la compra de un curso te doy otro. Todos esos elementos, si tienes la liquidez suficiente, evalúalos y adquiérelos, porque de una u otra manera lo que nosotros tenemos que potenciar en este proceso es adquirir conocimiento. Los que superemos la crisis, ¿cuáles vamos a hacer? Las personas que seamos versátiles ante las necesidades de la sociedad. Si nosotros como en el momento en que no supamos suplir las necesidades de la sociedad o no podamos adquirir más conocimiento, vamos a estar sesgados en el mercado. Yo voy a buscar al que tenga más herramientas, que tenga más capacidades para suplir las necesidades de mi mercado. Y es importante que nos vayamos preparando,
No debemos dejarnos cruzados de brazos. El estar conectados en este momento, en este espacio, es uno de los esfuerzos importantes y demuestra que ustedes están interesados en adquirir mucho más conocimiento y en adquirir herramientas que les permitan en algún momento potenciar la crisis. Plausible desde cualquier punto de vista y bienvenidas estas estrategias, y estamos dispuestos a través de misfinanzaspersonales.co a generar muchísimos más espacios para poder estar analizando otras situaciones que nos permitan sobrellevar la crisis y reinventarnos en materia financiera. ¿Qué hacer con el mejor uso de nuestros ingresos extra? Si nosotros definimos el proceso y tenemos claros nuestros excedentes, debemos saber qué hacer con esos flujos. Si el excedente no es suficiente, debemos replantear lo que les decía. Ver estrategias para incrementar nuestros ingresos o ver estrategias para reducir nuestros gastos. Llevarlos a lo mínimo vital, a lo estrictamente necesario. De esa manera que tengamos mayor recurso en excedente que yo pueda utilizar en procesos de mejora y ahorro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Suavizar el ingreso. ¿Para cuando nos está sobrando mes al final del sueldo? Lo que hablábamos del hueco. Deje de buscar la tarjeta de crédito haciendo avances para llegar hasta el fin de mes porque ya se le acabó lo de los buses o lo de los almuerzos. Reevalúe cuáles son las estrategias. Cuando tenemos personas que tienen ingresos variables, los independientes, tienen que ser claros y ser honestos consigo mismo y decir, seamos juiciosos. Si me llegaron comisiones en un mes que están que son una cantidad significativa, no me los puedo gastar todos en el Lamborghini. Tengo que ahorrar adecuadamente o provisionar para los meses en los cuales no voy a tener un ingreso suficiente y que no me va a dar la posibilidad de tener y que me pueda quitar la tranquilidad. Entonces, en esos picos que voy a tener, cojo esos recursos y los voy ahorrando o los voy provisionando para meses posteriores. Es importante buscar productos de inversión, fondos de inversión colectiva, los CDAT son estrategias para coger ese dinero, guardarlo, porque son opciones a corto plazo, que en algún momento me dan la disponibilidad para yo, dado el caso, requerirlos, poderlos utilizar. ¿Debo pagar deudas? Sí puedes pagar deudas, hacer abonos importantes a capital. Recuerda, puedes irte por las deudas que sean más grandes o puedes irte por las cuotas más bajas. Recordemos que cuando son cuotas más bajas, entonces quiere decir que se difirió la compra a más tiempo. Entonces, es posible que esa cuota muy baja tenga un saldo en capital que sea significativo, que no sea tan importante, pero que te está quitando flujo. Entonces, puedes hacer un esfuerzo con esos excedentes y pagarlo de manera anticipada. O adicionalmente, te puedes ir y con esos recursos excedentes pagar las obligaciones más grandes de manera que tengas holgura y que esos recursos que en un momento dado estás gastando, puedas tenerlos para invertir a futuro. Ahora, recordemos siempre, en estos escenarios son comportamientos estándar, pero están directamente relacionados a la necesidad de cuidar nuestra liquidez por la transición que estamos afrontando. Recordemos, si yo, listo, pagué mis deudas, pero me quedé sin un peso, ¿y entonces qué voy a hacer durante los otros meses que voy a estar en mi casa? Ese es el escenario que tengo que considerar y no podemos pensar tan en caliente. Ojo con eso. El fondo de emergencias. Algunas personas hablan de 4 meses, otras pueden llevarlo hasta incluso 6. Ciertos modelos, ciertas encuestas estadísticas que nos dicen que los hombres pueden, digamos, demorarse incluso entre 4 y 6 meses para buscar empleo, y las mujeres un poco más. Entonces la sugerencia es que ese proceso de fondo de emergencias sea entre 4 y 6 meses. Guardar un pedazo o una parte de esos recursos puede ser en cuentas de ahorro, renta diario, N productos. Los bancos le ofrecen a uno estrategias súper importantes y que no se necesita tener 1 millón, 2 millones como sucedía antes para poder, digamos, uno poder acceder a esos procesos de ahorro. Puedes hacer inversiones desde 120,000 pesos incluso. Entonces, podemos, o 100,000 pesos con algunas entidades. Entonces, lo ideal es comunicarse con la entidad financiera, ver qué tipos de productos de ahorro a corto plazo te está ofreciendo y de acuerdo a eso, tú puedas garantizar que puedas invertir esos recursos en esos excedentes. Empezar a invertir, sí se puede. Recordemos el tema, aquí hablamos de los CDATs, fondos de inversión, los fondos de inversión
son una excelente alternativa. Ahora, con la fluctuación del mercado, es sugerible y recomendable buscar productos de renta fija, porque la renta variable se encuentra supeditada al comportamiento del mercado, y si en algún momento se puede llegar a generar otra situación de crisis, pues esos indicadores irán. Entonces, y claramente no tendremos una rentabilidad de la cual hayamos proyectado o de la cual se espere. Gastos ocasionales, ¿qué es lo que voy a considerar en este momento como un gasto ocasional? Es importante tener claro, van a haber estrategias que le van a dar a usted la posibilidad de tener, entre comillas, gangazos. Oiga, voy a poder, digamos, un apartamento va a bajar sustancialmente su producto, pero recuérdelo, ojo con su liquidez. Si eso le va a afectar la liquidez y en algún momento usted se puede ver en problemas para solventarse, hay que trabajar. No hay que ser tan optimista. Y suele pasar, por ejemplo, con los empleados, con aquellos que desarrollan negocios informales. En los negocios informales yo monto mi negocio de empanadas y yo digo, listo, tengo una proyección importante en mi venta de empanadas y me pongo a comprar una infraestructura como si fuera a vender miles y miles de empanadas. Debo ir paso a paso. Es importante. Si yo tengo que medir y tantear el mercado y de acuerdo a las necesidades que me brinde el mercado, sí estaré en capacidad de poder invertir. Personas como Arturo Calle dijeron que ellos amasaron sus fortunas y desarrollaron sus modelos de negocio con cero endeudamiento. Totalmente plausible, válido desde ese punto de vista. Si tú en un momento dado no te quieres endeudar porque te va a preocupar que te llamen más del banco que de tu casa, que tus amigos y tus familiares, pues trabaja con lo que tienes, trabaja con los recursos. Invierte de tal manera que digas, oiga, esta inversión pequeña que estoy haciendo, o si me voy a endeudar, decir, esa plata que estoy endeudándome, en lo que la voy a invertir, me va a dar el negocito de empanadas, me va a dar para cubrir la cuota y me va a quedar algo más. Pero si no me va a ayudar ni siquiera para cubrir la cuota, esa no es la medida, o ese no es el negocio. Es importante hacerlo. Ahora, un consejo, y es un consejo de vida. Trata de meterte en lo que te haga feliz. Todos los que estamos acá reunidos, estamos acá porque estamos adquiriendo conocimiento y eso nos da un nivel de felicidad. Yo aquí, con ustedes en este momento, me siento supremamente feliz porque estoy haciendo algo que me encanta, que me gusta. Y de una u otra forma, eso es lo que ustedes tienen que tener al momento en que redefinen sus modelos. Cuando ustedes quieren buscar mayores niveles de ingreso, busquen nuevas alternativas en algo que los haga feliz. Despierta y ten la tranquilidad que te vas a poner a hacer algo que te hace feliz. Pero si vas a buscar una cosa que te meta en una rutina, que te canses, que te enferme, esa no es la medida. ¿Podemos desarrollar procesos de emprendimiento? Claro que sí. ¿Cuáles son las estrategias? Quiero que cada uno coja su celular y quiero que mire cuántos contactos tiene. En este momento, cuando nosotros hablamos de este modelo de emprendimiento, esa red de contactos es la red que nos sirve. ¿Cuántos tengo? 200, 300, 500, 700, 1000, 1500. Listo. Uno por uno, one by one. ¿Qué me puede aportar él? Él me puede aportar conocimiento, él me puede aportar ideas, me puede aportar un producto, me puede aportar una necesidad para que yo se la supla. Es decir, él puede ser un cliente potencial de lo que yo quiero brindar. Ese es el análisis que debo hacer y ahí es donde tú empiezas a depurar esa base de contactos en saber quiénes son los que realmente te pueden proporcionar algo. En este momento de crisis tenemos es que sabernos rodear de gente que nos brinde valor. Y cada uno de ustedes puede brindar las estrategias necesarias o hacer las estrategias necesarias para poder sobrellevar este proceso. Ahora, otro punto que es importante dentro del tema de la generación de valor y de las redes de contacto. Seamos versátiles. ¿Qué pasa? Yo soy contador público y generalmente los contadores tienen un pequeño problema, que los contadores solo se reúnen con contadores y quedan un grupo ahí chiquitito de contadores o un grupo grande de contadores. Dense la oportunidad de conectarse con gente de otras profesiones, con otras posturas, con otras ideologías. Evalúen lo que pasa alrededor del mundo y no se queden solamente con el tema de la crisis. Eso es lo que nos va a ampliar el espectro, es lo que nos va a dar opciones para poder generar valor. Sean innovadores. ¿Qué es la innovación? Es hacer las cosas que hacemos día a día de una manera diferente.
Y al momento en que las hagamos de una manera diferente, podremos en algún momento definir una postura o un modelo de negocio que podamos ofrecer y que la gente lo adquiera y que le llame la atención y que te lo compre. Eso es lo que tenemos que validar. Listo. ¿Cómo vamos a elevar nuestro ahorro? Este es el ciclo normal de procesos de ahorro. El ingreso se divide en ahorro y en gasto. Mientras más gasto tenga, menos ahorro voy a tener. Esas son reglas supremamente básicas y eso es lo que deberíamos aprender desde el colegio, desde la infancia, para que nosotros no tengamos claro de que si nos regalaron un billete, hasta que no me lo gaste no estoy feliz. Eso es uno de los escenarios que sucede comúnmente en nuestra vida y creo que con eso nos hemos criado y hemos desarrollado y nos hemos desarrollado a lo largo de los años. Entonces, a mí me llegó el sueldo y creo que no siento satisfacción hasta que no veo que me gasté el último peso. O fui al cajero y saqué 100.000 pesos y hasta que no vi que no se gastó, entonces como que no quedé tranquilo. Hay que replantear, hay que cambiar el chip, hay que buscar nuevas estrategias, hay que cambiar nuevas alternativas. Hay una cosa que es importante tener claro. Cuando a ti no te gusta el resultado de las cosas que estás haciendo, tienes que cambiar la forma en que las haces. Cuando a ti te contratan en una compañía es para que soluciones problemas. Y esos problemas, ¿por qué se dan? Porque están trabajando de una manera. Entonces, no temas cuando llegues a una organización en cambiar la forma en que se hacen las cosas porque vas a generar mayor valor. Eso es uno de los puntos importantes que tienes que considerar. Entonces, volviendo al tema del ahorro, entonces decimos que es ese diferencial entre el ingreso y el gasto. Y cuando yo acumulo ese ahorro, puedo llegar a tener un capital para inversión. Ahora, ¿en qué tipos de productos es lo que yo voy a poder generar rendimientos? Es importante hacer un análisis muy juicioso de cuáles son las herramientas, cuáles son los productos que están en el mercado, qué alternativas se nos pueden estar dando, o buscar ayuda profesional de consultores independientes o en las entidades financieras que nos puedan dar las luces. En misfinanzaspersonales.co, a través de nuestros procesos de membresía, hacemos análisis periódicos, nos reunimos con la gente, vemos cuáles son sus capitales para invertir y vemos cuáles son las mejores alternativas para que puedan sacar, obtener los rendimientos que están esperando y que puedan entrar dentro de ese ciclo conjunto y poder incrementar su base de ingreso a través de lo que son rendimientos, poner tu dinero a trabajar, obtener tu libertad financiera. Cuando creo el fondo de emergencias, entonces debo considerar todos estos factores. El fondo de emergencias si yo pudiera prever las emergencias, pues sería un brujo. Y si pudiera prever las emergencias de los demás, pues yo les vendería ese servicio y estaría tapado en plata. Eso es claro. Pero como no lo podemos lograr, no lo podemos hacer, pues debemos ser previsivos, debemos ser precavidos, debemos planear adecuadamente. Y en el momento en que planeemos adecuadamente, puedo estar seguro de que voy a tener las situaciones o los elementos que me permitirán atender esas necesidades. ¿A través de qué? De herramientas de ahorro para poder tener ciertos recursos para atender esas situaciones o en su defecto el estar cubierto por ciertos servicios que me puedan proteger. Por ejemplo, los seguros de vida. Eso es un tema supremamente vital. Nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida asegurada. Y recuerda que si tú estás solo, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Estás solo. Pero cuando tienes familia, cuando tienes esposa, cuando tienes hijos, cuando son niños pequeños, ellos también están en un proceso de formación, van a tener que cubrir temas de salud, temas de educación. Todos esos elementos y todos esos factores son importantísimos y nosotros los debemos planear. Por eso, no piense que un seguro es un gasto. Un seguro es una inversión para el futuro. Ahora, hay N productos. Revísalos con tu asesor, revísalos a obtener una asesoría personalizada, analiza cuáles son tus condiciones, porque tú no puedes comprar un producto estándar. Afortunadamente, ¿qué pasa? Los aseguradoras tienen N cantidad de opciones en productos de seguro que se pueden ajustar. Algunos, estoy seguro, se va a ajustar a tus necesidades particulares y podrás obtener los beneficios que se esperan. ¿Cómo puedo lograr todo el tema de lograr metas de corto y mediano plazo? Entonces, si yo lo valido, aquellas cosas que por mucho tiempo has querido, viajar, tener el carro, hacer alguna actividad en particular, todos esos procesos bien planeados se pueden lograr. Ahora, si yo
no tengo ese proceso de planeación, pues nunca voy a lograr ninguna de esas cosas y siempre la excusa va a ser, es que nunca me alcanzó la plata. No, pero es que siempre hubo una prioridad anterior, pero si lo planeas adecuadamente, vas a poder lograr el objetivo. Es la mejor forma de evitar estar pagando tarjetas de crédito. Acuérdate, siempre vas a pagar un mayor número de veces un elemento que compraste y si lo difieres y a un más alto costo. Recuerda, el valor del dinero en el tiempo es más significativo. Cuando termines de pagar ese bien que lo pagaste mucho más caro de lo que valía, no va a valer lo mismo, entonces no vas a obtener el mismo retorno. La tarjeta de crédito es una herramienta válida, pero bien utilizada. Entonces hay que saberla manejar. Es importante dentro de todo este análisis pensar en el retiro. Algunos estudios dicen que si tú debes tener un fondo de emergencias y tienes que tener tu fondo de retiro. Cuando tú tienes tu fondo de retiro, ¿qué quiere decir? Que estás pensando para cuando ya no quieras trabajar. Es triste tener uno que ver personas endeudadas o personas que tienen que salir a laborar cuando tienen 60, 70 años y en ese momento si hubieran hecho una previsión de este proceso, si hubieran hecho una planeación adecuada, estarían en esa edad disfrutando de su vejez, disfrutando, tranquilos, jugando con sus nietos, qué sé yo, en un plan totalmente diferente, pero tienen que estar en el estrés de que si no venden, no comen, de que si no venden no cumplen con sus obligaciones. Es muy triste. Es muy triste llegar a ese punto. Algunos estudios dicen, oye, de cada ingreso que tú tengas, cualquier tipo de ingreso, coge ese 10% y mételo en un fondo de ahorro, en una cuenta independiente, y ese será tu fondo de retiro para toda la vida. Podemos hacer el ejercicio, es importante hacer el ejercicio, pero el ejercicio será, no podemos hacerlo un estándar. Cada uno tiene sus propios ingresos y cada uno define sus posibilidades. Ay, pero es que el 10 es mucho. Listo, entonces haz un 2, haz un 3, haz un 4. Y de acuerdo a cómo veas cómo evolucionas, cómo haces tu generación de mayor ingreso, arreglas y replanteas tus gastos, puedes plantear esa posibilidad de generar mayor nivel de ahorro y que tengas un mayor fondo de retiro al final. Ojo con el tema de las cesantías, ojo con el tema de los ahorros en pensiones. Somos una generación que tenemos por delante muchas reformas laborales, muchas reformas pensionales, ¿sí? Entonces, ¿quién garantiza que nosotros vamos a tener derecho a esos recursos? Es un tema que tenemos que considerar y es importante que lo revisemos con cabeza fría. Ya entrando en esta fase de cierre, vamos a entrar a validar, digamos, cuáles son estas recomendaciones finales, que vale la pena hacerlo. No te sientas desanimado si en un momento dado todo lo que estamos hablando, fondo de ahorro, fondo de retiro, planeación, flujo de caja, no tienes nada de eso. Ese es un excelente momento para empezar. Tranquilo, no ha pasado nada. El proceso de planeación parte de ti mismo. Puedes utilizarlo como dirían algunos. Ay, pero es que hay N posibilidades. Pero es que ¿cómo lo hago? Hay N posibilidades. Puedes entrar en internet y hay cantidad de apps que te permiten hacer un proceso de planeación financiera, que te permiten hacer un proceso de ahorro, de definición de tus ingresos, costos y gastos. O si no, te puedes ir con un Excel. O ya si no te gusta la tecnología, compra una libreta y hazlo. Y puedes hacer ese escenario. El tema de las finanzas personales es un tema de disciplina. Hazlo juiciosamente y vas a encontrar las situaciones por las cuales se te está yendo tu dinero. Eso es comprobado. Le ha pasado a muchas personas, me ha pasado a mí. Por eso es que estoy hablando acá. Esto es un conocimiento de causa. Entonces, vale la pena hacerlo. En los procesos de crisis, unos ganan, otros pierden. Pero los procesos de crisis de una u otra manera determinan que los que pierden son los que se quedaron lamentándose y llorando porque no pudieron hacer absolutamente nada o no tuvieron la claridad ni se capacitaron ni se formaron para hacer un análisis de cómo están y qué herramientas tenían para poderse potenciar. Ese es el otro extremo, esa es la otra cara de la moneda. Entonces no es necesario validar ese tipo de situación. Ahora, el replantear tus prioridades es el primer punto de partida. ¿Qué pasa si no viajas? ¿Qué pasa si no le compras regalos a tus hijos? ¿Qué pasa si no tienes ese detalle con esa persona especial? Estás vivo, mi amigo. Estás
estás disfrutando de esta vida, sí, encerrado en 4 paredes, pero estás vivo y este proceso sigue y tienes la oportunidad de crear y tienes la oportunidad de mejorar. Eso es lo que estamos buscando en este proceso, que tengas herramientas, que clarifiques la mente y que de una u otra forma a futuro sepas que aplicaste estas herramientas, aplicaste unas buenas estrategias y vas a poder disfrutar con esas personas que amas cuando todo esto haya superado, porque es claro que esto va a pasar. No sabemos en cuánto tiempo, pero va a pasar. Y esto, a medida que estemos pasando todo este proceso, con toda esta asesoría, formándonos como sociedad, apoyándonos, vamos a superar todas estas cosas. Atiende tus temas de liquidez. Trata de no endeudarte, no te endeudes en dólares. Esas compras que te gusta hacer por internet, revisa muy bien cuánto estás pagando. Revisa cuánto dólares, a cómo está el dólar y qué tan conveniente puede ser. Que porque diga única vez en Colombia o que un precio de para no dejar pasar. Tranquilo, es trabajo hacia tu mente. Tú verás si tienes la mente suficientemente fuerte para analizar que no es una situación que sea necesaria y no lo tengas que hacer. Prepagar tus deudas, que no afecte tu liquidez. Aprovechar la circular 007 del 2020, que está dando holgura en el tema de créditos. Si tú te estás colgando en tus créditos, anímate a leer la circular, habla con tu entidad financiera, busca los beneficios. No te dé miedo pregolpear y decir, oiga, me estoy quedando sin plata, no quiero quedarle mal. Lleguemos a un plan de acuerdo, definamos las estrategias. O si ya ves que las obligaciones están muy holgadas, no temas en comunicarte con misfinanzaspersonales.co, que estaremos dispuestos a darte la asesoría que necesitas, dado el caso que estés ante un plan de insolvencia financiera, de insolvencia para persona natural. No adquieras crédito a tasa variable. Si van a adquirir productos de inversión, siempre la tasa fija. Acuérdense, en este momento la tasa fija, menos riesgo. Váyanse por las figuras que den menos riesgos. Revisen con su banco qué acciones pueden tomar o qué beneficios están dando para aliviar a los clientes. Recordemos que si el banco no le pregunta, no, si uno no va hacia el banco no lo va a llamar a decir, oiga, estamos quitando la tasa de manejo. Entonces, comunícate con tu entidad financiera y trata de aliviar ese tipo de procesos. Ojo con el tema de los fondos de cesantía y pensión. Los fondos de cesantía y pensión, aun cuando el mercado está supremamente complicado, no es para que se genere un pánico, no vayan a ponerse a retirar esos recursos. Ojo con el tema, no se traslada a Colpensiones antes de que le falten 10 años para pensionarse. Eso sí es claro. No se deje llevar del pánico financiero. Entonces, replantéese muy bien cuáles son sus necesidades. Los procesos de crisis, los fondos de cesantías y pensiones los han superado N veces. Tranquilo, esa plata está ahí, no va a pasar nada. Pero de una u otra manera es importante que revise las alternativas que ofrece el mercado. Evite viajes al exterior, planee los costos, revise periódicamente y con antelación temas de costos de etiquetes. Ahorita pues en el corto plazo no. Pero si uno lo va, acuérdese, cuando uno paga la gana, paga sobre costos. Y esa no es la idea, no tenemos plata, la idea es garantizar nuestra liquidez. Si eres comerciante, ¿qué te invito a hacer? Revisa tu mercado. Revisa tu mercado. Si tienes contratos en dólares, puedes aprovechar ciertos beneficios que te da el dinero para hacer efectos que te da el gobierno para hacer efectos de renegociación. Si eres productor y tienes la posibilidad, digamos, de potenciarte en ciertas líneas de negocio, hazlo. Asesórate de la gente y de tus empleados. Yo sé que como empresario es un poco complicado porque uno tiene que decir, suspendo contratos, todo esto pasa, pero recuerde que sus empleados son el activo más importante. Y los empleados de valor, para los que son empleados, recuerden que el empleado de valor es aquel que ya tiene la posibilidad de analizar el mercado y brindar alternativas a sus empleadores para que podamos aprovechar las situaciones del mercado. Esta es una contingencia, sí, eso es claro, es una conclusión más que clara y todos la tenemos presente. Pero créanme, aún en las crisis surgen los procesos de mejora. Alguien me decía a mí, oye, si viste, hay un meme por ahí que está circulando que Isaac Newton en el tema de la peste había sacado tantas teorías. Y me decían, ¿y tú qué has hecho en un mes? Yo le dije, pues ya mejoré la forma en que cocino, ya no se me quema el arroz, los huevos me quedan más ricos, he trabajado en mis falencias.
Ahora, ¿tengo falencias en temas de educación financiera? Sigo estudiando. ¿Tengo problemas en inglés? Sigue estudiando. Busca las herramientas están gratuitas. Algunas costarán. Bueno, revisa tu flujo de caja y de acuerdo a tu flujo pues inviertes. Pero que hay herramientas y hay posibilidades para mejorar, todas las que tú quieras. Revisa planes de compra de vivienda o grandes activos. Ay, que es que este era el año para comprar el carro. No hay prisa. Sí lo puedes hacer, pero revisa tu liquidez. En este momento la prioridad es la liquidez y más cuando existe una incertidumbre en que los ingresos puedan ser constantes. A muchas empresas les han dicho, sigues trabajando, pero por menos o con una reducción en tus ingresos. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que replantearnos. Pero yo tengo mi fondo de ahorro. Pero tengo mi fondo de retiro. Puedo echar mano de esos recursos en un momento dado porque me están reduciendo mi ingreso o en su momento puedo seguir tranquilo porque ya todo está, o sea, dejo de ahorrar tanto. ¿Por qué? Porque mi ingreso bajó, pero me siento tranquilo, cubro mis necesidades. Creo que con esto, digamos, cubrimos todo el proceso. Ahora es donde viene la parte interesante donde ustedes pueden generar sus preguntas. Estoy atento al chat. Y pues de una u otra manera darles un parte de confianza y de tranquilidad de que realmente estamos en una situación de contingencia. Algunas personas han perdido su empleo y todo el mundo los llama y yo, oye, qué triste. No, no hagan eso. Oye, ¿y qué has pensado hacer? ¿Qué es lo que se viene a futuro? ¿Ya revisaste tu hoja de vida? ¿Ya revisaste cuáles son tus fortalezas? ¿En qué falencias vas a trabajar? Eso es lo que tienes que tener en cuenta para que en un momento dado puedan salir oportunidades y que podamos potenciarnos mucho más. Entonces, estoy atento a sus preguntas. Ok, entonces es importante, mientras que van llegando las preguntas, quiero recalcar la importancia de estos espacios, agradeciendo de manera grandemente a Auren por la oportunidad que nos ha dado con este proceso. Espero que se vengan muchos más, que podamos tocar otras temáticas que puedan ser de su interés. Adicionalmente, quiero comentarles que a través de la página misfinansaspersonales.co y a través del link de membresías pueden acceder al diagnóstico financiero de carácter gratuito que pueden ir diligenciando todos y cada uno de los asistentes a este evento. Básicamente nosotros estamos generando espacios y contenidos tanto en nuestra página web www.misfinanzas.co. También estamos en redes, estamos trabajando a través de Facebook, de Instagram. Vale la pena que nos sigan, que estén muy atentos a todas nuestras participaciones y todos nuestros comentarios que estamos generando. Últimamente hemos tenido la oportunidad de estar en algunos medios de comunicación masiva. Tuvimos nuestro socio Juan Camilo González tuvo la oportunidad de participar en Canal Caracol, en sala de prensa. Ese artículo está publicado en Facebook, vale la pena que lo revisen. También está publicado a través de la página. ¿Cómo podemos atender todos estos temas de crisis? Hay muchas herramientas que podemos evaluar. Está a su disposición el ebook con el cual van a poder desarrollar todas las actividades y en ese orden de ideas ir teniendo herramientas para que se puedan ir replanteando. Para todos un agradecimiento muy importante. Voy a dejar en datos de contacto, voy a dejar mi número celular en el chat de la presentación, dado el caso que alguno esté interesado en una asesoría de carácter más personalizado, ya que entiendo que estos temas son bastante interesantes y que de una u otra forma no son como fáciles de exponer ante demasiadas personas. Recalco el agradecimiento. Estamos aquí para colaborarles. Toda nuestra colaboración, todo nuestro interés en que este proceso se supere de manera satisfactoria. Cuídense, sean responsables con las medidas de seguridad que se están estableciendo por parte del gobierno nacional, por parte del distrito. Piensen en la gente que está con ustedes, piensen en su familia. La idea es que de este proceso surjan herramientas que les permitan mejorar y podamos salir adelante todos y a futuro sentirnos orgullosos de que afrontamos una transición y que le dimos y que la podemos aprovechar de la mejor manera.
Edgar. Dime. Listo, te voy a leer las preguntas. Les vamos a responder. Ah, fantástico, dale. Listo. Entonces te voy a responder un par. La primera es, Daisy Sánchez pregunta, ¿por qué no es conveniente pasarse a con pensiones 10 años antes de pensionarse? Básicamente, el proceso de la transición a Colpensiones en los últimos 10 años es para efectos del promedio. Es para efectos de que no se te vaya a quedar, no te va a quedar una pensión tan baja. ¿Sí? Entonces es importante, esos 10 años son el punto vital en el cual vas a poder, digamos, poder cotizar con un alto ingreso y que te vaya a dar un retorno en una cuota pensional significativa y que puedas cubrir tus necesidades básicas. Si lo haces, básicamente lo que haces es cambiar todo el proceso del promedio y ahí el cálculo te hace un tema de reducción que no es nada beneficioso para los empleados. ¿Tienes alguna otra pregunta? Dice, Héctor Alexander Villanueva Fula dice, ¿no sería esta la oportunidad de hacer buenas inversiones más económicas? Pues sí es importante hacer las inversiones más económicas, claramente, pero vuelvo y retomo todo lo que, uno de los puntos importantes en este proceso, el todo es que no se te vaya a ver afectada la liquidez. Recordemos que esta es una transición, pero es una transición temporal. No podemos en un momento decir que esto se va a definir o se va a acabar o se puede acabar en un corto plazo. Ahora, lo más importante también es ver qué alternativas hay en el mercado. Volvemos y te sugerimos, es mejor las rentas fijas. La volatilidad del mercado puede, mira, acabamos de pasar una cotización de petróleo en valores negativos y eso redunda en todo el mercado, en todos los productos. Entonces, es importante que las inversiones seamos conservadores, vámonos por un tema de renta fija. Ahora, el tema es que el mercado puede tener es necesario, así como lo estamos haciendo un seguimiento al flujo de caja, tenemos que hacerle un seguimiento a las inversiones. No nos dejemos llevar por la emoción. Veamos cómo ha sido su comportamiento, su volatilidad, la rentabilidad puede generarnos un buen resultado en temas de corto plazo, pero garanticemos de que sea una rentabilidad fija para que no tengamos, digamos, inconvenientes de que comenzó súper bien y que cayó, entonces no terminé haciendo absolutamente nada. Entonces creo que puede ser una buena estrategia. Los fondos de inversión colectiva, siempre considérenlos como una buena alternativa. Los CDATs también es una opción interesante para hacer inversiones con menor nivel de riesgo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Profe, Carlos Fernández nos pregunta, Edgar, ¿qué tan conveniente sería exportar en este momento? Debes tener muy claras cuáles son las condiciones con las cuales vas a exportar. Ahora, depende del negocio, o sea, depende del tipo de producto y la necesidad. Si es un producto que tenga una necesidad significativa asociada a la crisis, pues posiblemente se pueden dar muy buenas oportunidades, pero tendrás que tener un músculo financiero fuerte para solventarte dentro del proceso, ¿sí? En materia de producción, en materia, digamos, ahorita, por ejemplo, ese tema del mercado el mercado de los productos quirúrgicos, puede ser de los productos médicos, está teniendo un auge significativo y hay una volatilidad en el mercado en cuanto a la gran necesidad que se está dando. O sea, hay una necesidad para cubrir. Ahora, ¿tienes el músculo financiero para poderte meter? Eso es una de las arandelas. Ahora, hay beneficios que el gobierno te puede dar en materia de exportación por producir ese tipo de productos. Bienvenidos sean. Esas son las variables que puedo hacer. Yo podría decir que dependiendo del mercado, si hay una expectativa significativa o si hay una probabilidad importante que valga la pena hacer el proceso de exportación. Ahora, otro de los análisis que hay que hacer es para dónde vas a exportar, ¿no? Porque si me dicen, es que me salió un negociado para exportar a Venezuela, yo creo que la cosa no va a estar como muy buena. Entonces, hay que ver cuáles son las condiciones tanto tuyas para poder
exportar como las de tu cliente y qué garantías él te está ofreciendo para que no vayas a incurrir en errores o que el proceso que pinta tan bueno en un momento dado pueda, digamos, generarte problemas en el tema de recuperabilidad, cobro de cartera, etcétera, que pueden ser, que te pueden jugar en contra. Pero todo parte de una fase de una planeación adecuada. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tan bueno es ahorrar en fondos de empleados? Nos pregunta César Moreno. Excelente, excelente. Cuando estamos hablando del ahorro es un tema de disciplina, los fondos de empleados son una muy buena alternativa. Entonces, el fondo de empleados es una garantía de que el recurso ni siquiera tú cuentas con él porque te lo quitan como un descuento anticipado. Entonces, cuando te llega tu flujo de caja, tú ya sabes que tu producto de ahorro es esa cuantía que tienes en el fondo de empleados. Ahora, los fondos de empleados también tienen que propender en generar estrategias para darle mejoras a sus asociados. Entonces, ver cuáles son las líneas de crédito, cuáles pueden ser las rentabilidades. Eso es un tema ya de administración interna del fondo, pero toda la vida siempre seré un creyente y siempre daré la posibilidad, siempre apoyaré esas mociones de ahorro a través de fondos de empleados. Excelente, excelente estrategia. Vale. Víctor Hugo Ortiz nos pregunta dónde puedo buscar financiación o inversionistas para proyectos de fabricación de elementos de protección como tapabocas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Impulsa está desarrollando proyectos de difusión. Adicionalmente hay algunas entidades financieras que están generando proyectos de microcrédito para desarrollo de esas infraestructuras, pero es importante tener claro que son empresas que son productos que ya estén en expansión, es decir, que te estés dedicando al tema. Si eres una persona que nunca había tenido idea del asunto y estás montando el proyecto, creo que va a ser un poco más dispendioso. Pero si ya te estabas desarrollando en el proceso y lo que necesitas es capital para poderte ampliar en ese tipo de mercados, hay muy buenas estrategias en tema de los bancos para función de microcrédito y gobierno, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Cómo puedo averiguar o tener más información para el pago de tarjetas de crédito? Esta es una pregunta de Juan Yesid Arevalo. Juan Yesid, www.misfinanzaspersonales.co. Periódicamente nosotros estamos sacando un análisis relacionado con los mejores productos de carácter financiero, entre ese caso las tarjetas de crédito, a fin de que en un momento dado la gente tenga un pool supremamente amplio de todas las opciones que se le pueden generar en temas de tarjetas de crédito. Hay entidades que ofrecen muy buenos beneficios y que de una u otra forma garantizan de que vas a tener productos que no se te van a volver un problema futuro. Entonces, vale la pena que lo revises, o adicionalmente la Superintendencia Financiera también en algunos casos saca reportes periódicos, pero tendrías que revisarlo directamente en la página con ellos. En nuestra página también lo puedes hacer de manera periódica. Gracias, profe. Dice Jonathan Rodríguez, ¿dónde puedo averiguar las tasas de interés de cada banco? Superintendencia Financiera, y en el análisis que estamos haciendo, nosotros sacamos un documento periódico, ahí revisamos producto banco por banco, cuáles son las tasas y si en algún momento ofrece algún tipo de beneficio particular. Bueno, Henry Ramírez nos pregunta, ¿en qué se debería invertir? ¿Bolsa de valores a través de un broker o invertir a través de la mesa de negociaciones de tu banco? Todos los productos hay muy buenas alternativas en temas de beneficio. Todo depende del capital que tú tengas. Ahora, adicionalmente hay que evaluar una posibilidad importante en cuanto a las personas que no tenemos tanto recurso y queremos empezar a trabajar con esos procesos de inversión. Los bancos ofrecen alternativas en esas inversiones pequeñas, pero si tienes un capital significativo, sí vale la pena obtener beneficios de un broker, pero lo ideal es garantizando que en estos momentos, como está la crisis, como está la situación del mercado, tengamos una renta fija por ahora con un nivel bajo de riesgo para que no vayamos a tener dolores de cabeza. Gracias. Profe, nos piden repetir la circular que se puede hablar de bancos por falta de liquidez en crédito. O sea, claramente. Entonces, es la circular 026 del 31 de octubre del 2017.
Gracias, profe. Hay varias solicitudes para que compartamos la presentación para todos nuestros asistentes al correo con el cual se inscribieron. A este vamos a compartir. Nosotros vamos a desarrollar, memoria. creo que vamos a hacer una divulgación de la grabación, ¿cierto? Las memorias de la presentación las vamos a compartir y estaremos confirmando lo que nos dice si tenemos acceso a la grabación de disponible por algún link de esta conferencia. Les avisaremos también en ese correo. Acá hay una pregunta de Diego Alexander. ¿La renegociación de obligaciones financieras en este momento es conveniente para aliviar el flujo de caja a corto plazo? Sabiendo que a largo plazo genera más... Se te escucha un poco entrecortado. Repito. Se te escucha un poquito entrecortado. La renegociación de obligaciones financieras en este momento es conveniente para aliviar el flujo de caja a corto plazo, sabiendo que a largo plazo genera más erogaciones por intereses. Esto nos pregunta Diego Alexander. Diego, sí es importante, digamos, la negociación de tasas, la negociación de las obligaciones sí es importante como una estrategia, todo buscando un tema de liquidez. Recuerda que en este momento la premisa es liquidez. Ahora, si tú en un momento dado garantizas una negociación, has cumplido con tus productos, pues puedes efectuar un proceso de consolidación de compra de cartera, que ahorita pues hay varias entidades que están ofreciendo esas alternativas, es acercarse a las diferentes entidades y ellos te pueden ofrecer, digamos, como la viabilidad en cuanto a ese proceso. Pero si en algún momento consolidas, tu premisa debe ser el tema de liquidez. No te puedes meter en un momento dado a pagar, digamos, a pagar todas tus obligaciones si te vas a quedar sin plata, porque no sabemos, el nivel de incertidumbre respecto a la crisis es importante. Entonces, tienes que garantizar ese tipo de situaciones. Ahora, si puedes consolidar una compra de cartera con una baja tasa en un momento, con una buena tasa y que te dé una cuota manejable, dale. Y si salimos de la crisis y tu ingreso se supera, pues esos excedentes que te vayan a quedar, inviérteselos más rápido a esa compra que hiciste o a esa consolidación de deuda que te va a ayudar y sacar muchos más beneficios de ese proceso. ¿Qué diferencia tienen los CDATs de los CDTs? Nos pregunta Ingrid Quiroga. Es la periodicidad y son las tasas. Es importante tenerlos claros. Los CDATs lo que te dan es acceso en una menor proporción de tiempo. Cambio un CDT, digamos, puede ser a 30 días, 60, 90 y subsiguientes. Puedes incluso poner, si tienes un recurso que sabes que no lo vas a manejar, que no lo vas a necesitar por una eventualidad, puedes meterlo en un CDT que te va a dar una muy buena tasa, o en un momento, pero tienes que tener claridad que ese producto en algunos casos puede estar quieto desde 6 meses hasta un año. Entonces, hay variabilidad en el tema de los productos, también el tema de los procesos de inversión es interesante manejarlo. Hay muchas variables, muchas opciones, diría yo. Corrijo lo que estaba diciendo. Hay muchas variables en posibilidades en cuanto a tasas y en cuanto a tiempos. Lo ideal es que si vas a invertir, ten en cuenta que el recurso que vayas a invertir en un mediano o largo plazo no lo vayas a requerir y que si tienes excedentes que en un momento dado para cubrir una contingencia los necesitas, pues puedes hacerlos en productos de no inversión a corto plazo. José Ortega nos pregunta cuál debe ser la base para liquidar los intereses de los créditos. Básicamente estamos hablando de la base de los intereses de los créditos, pues son las tasas definidas dentro del acuerdo siempre y cuando estén reguladas por las estructuras de la Superintendencia Financiera. Es importante validar, siempre es importante analizar cuáles son las condiciones, leer la letra pequeña. Eso es supremamente importante, que te respeten las tasas, que te respeten las condiciones.
Ahí es claro ahí es donde saber con quién me estoy endeudando. Si estoy trabajando con personas que no, o con entidades que no tienen, digamos, como cierta, o no están reguladas por la superintendencia, puedo caer en un momento dado en ciclos en los cuales no se me respeten mis derechos y que pueda haberme yo afectado de manera considerable. Entonces, siempre es importante saber escoger con qué entidades me voy a endeudar, con qué entidades voy a adquirir compromisos para, digamos, tener ese tipo de tranquilidad, de que se me respeten las condiciones. Dice José David, ¿es malo si quiero cubrir mi fondo de emergencia con mis cesantías? Pero es que tus cesantías de una u otra forma, podrías considerarlo como, tenerlo como tu fondo de emergencia, sí, podría ser, pero lo ideal es que, pues, hay que ver que el mercado en este momento a las cesantías les está dando otro tipo de beneficios que, que en un momento dado deberías, o sea, el nombre lo dice, cesantías es cuando estás cesante, estoy sin trabajo. Entonces, emergencias es lo que tú no controlas. Entonces, pero dado el caso, pues sí, me sacaron del trabajo y me quedé sin empleo. Puede ser una alternativa, más no es lo ideal. Lo ideal es que aparte de las cesantías, tú tengas un recurso significativo que estés ahorrando, que lo estés formando y que te permita garantizar ese tipo de cosas. Ahora, ante un tipo de emergencia, pues también puedes tener el cubrimiento de temas de seguros que también te pueden dar una garantía importante en esa condición. Se puede manejar más, no es lo ideal de que sea exclusivamente las cesantías el único recurso para cubrir las emergencias. Dice Caroline Niño, buen día, quisiera saber qué fondo de pensiones es más recomendable, si uno privado o Colpensiones que es del gobierno, ¿y por qué? Bueno, realmente ese tipo esa pregunta sí tiene tanto de ancho como de alto como de ancho. Eso, aquí nos podríamos quedar y haciendo un análisis de todos los fondos, ahí podríamos desarrollar un evento igual a este. Pero sí es importante establecer, digamos, las diferentes variables que pueden afectar el proceso. ¿Cuál es tu edad? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuál es el momento? ¿En qué momento te encuentras frente al tema de la pensión? ¿Cuáles son las rentabilidades? ¿Cómo es la forma en que estás cotizando? Podríamos hablando que en este momento en obligatorias, yo me podría arriesgar a decirte que es Scandia, ¿sí? Que es pero también tienes que evaluar lo mismo. ¿Cuáles son tus condiciones particulares para que en un momento dado, digamos, pueda yo ratificar mi afirmación y que sea lo más justo de acuerdo a tus necesidades? Es importante hacer como un estudio muy juicioso de esas condiciones particulares y ver de acuerdo a esas condiciones cuál es el que mejor se ajusta a tu negocio, a tus necesidades. Profe, para cerrar, una pregunta de Auralicet. Dice, referente al tema de insolvencia de persona natural. Si aún no he dejado de cubrir mis obligaciones financieras, pero sé que no puedo seguir cumpliendo con estas, ¿es favorable realizar el trámite de insolvencia antes de entrar en mora? No. O sea, de hecho, la línea de tiempo que estábamos viendo hablaba del tema de la insolvencia como el último recurso. Es cuando tú ya no puedes cumplir. Es cuando ya estás incumpliendo, cuando ya, como dice el cuento, o sea, los bancos ni duermen ni te dejan dormir, de que ya estás en ese proceso de crisis, que realmente lo que tienes no te alcanza para soportar, digamos, la operación. Ahí sí es importante entrar en una fase de insolvencia. Pero la insolvencia no es aconsejable cuando tú has cumplido con el tipo de las obligaciones. Ahí puedes entrar en otras alternativas que es el renegociar o el refinanciar, pero también tienes que evaluar en esas estrategias cuál es el impacto que puedes tener ante las centrales de riesgo. Recordemos que la circular que les acabo de mencionar en su momento para eso establece en qué momentos la renegociación o el rediferir o el renegociar puede tener un impacto en tu registro o en tu historial crediticio. Pero yo siempre, por ejemplo,
yo soy un convencido de que cuando a ti te reportan en Datacrédito es el mejor momento de la vida, porque ya ningún otro banco te va a prestar, entonces no te va a seguir aumentando tus problemas de deuda. Entonces, sí vale la pena hacerlo, es importante documentarse, nosotros les podemos dar la asesoría correspondiente en el tema de insolvencia para persona natural, pero sí es importante considerar que es la última línea de defensa. No lo consideren como una alternativa en el mediano plazo, sino considérenlo como una alternativa de última necesidad. Alcanzamos a leer la de Angélica Bustos, que es referente al tema de periodo de gracia que dan las entidades. ¿Hay un tiempo por ley establecido para todas las entidades bancarias? Básicamente todas las entidades bancarias se tienen que regular a las condiciones definidas en la Superintendencia Financiera. Entonces, en su momento, nosotros aquí habíamos hablado de unos beneficios que estaba brindando el gobierno nacional para aquellas entidades. Invito a Angélica a revisar la circular 007 del 2020. ¿Correcto? Emitida por la Superintendencia Financiera, en donde se establecieron ciertas condicionales relacionadas con el manejo de holguras y beneficios para el tema de la transición. Entonces, sí hay condicionales en el tema de los periodos de gracia, pero están debidamente estructurados y regulados por la Superintendencia Financiera. No, recordemos, las entidades financieras no pueden estar por fuera de lo que establezca la Superintendencia. Entonces, es responsabilidad de todos el tener claro esas condiciones. Sabemos que si estamos con entidades serias, pues no nos vamos a ver abocados a estos inconvenientes, pero sí vale la pena revisar ese material para tenerlo a consideración. Circular 007 del año 2020. Profe, es que Berta nos pide que por favor le resolvamos esta inquietud. ¿Cuál es la mejor forma de ahorro actual donde pueda obtener mejores ganancias? Nos dice Berta. Mi querida Berta, entonces, podemos tener mejores rendimientos en este momento en productos de renta fija, en productos de corto plazo, en productos de inversión de corto plazo. Las entidades financieras te dan la posibilidad de hacer procesos de inversión a través de sus plataformas tecnológicas. Ya no es como antes que tenías que ir a hacer la fila, llevar la fotocopia de la cédula, llevar todo eso. No, puedes sacar recursos de tus cuentas y ir generando productos. Banco BBVA, Da Vivienda, etcétera, Bancolombia, ofrecen todas las alternativas. Documéntate en las entidades financieras en donde tengas productos financieros que te puedan dar el mejor nivel de tasa. Eso es lo más importante, que te garanticen una buena tasa, pero también revisa las condicionales para el manejo de esos productos. Esto es un tema importante. El mercado no está para hacer millonario a nadie de un día para otro. Entonces, pero sí es importante que nos puede dar un rendimiento y nos puede garantizar unas condiciones de que el recurso al menos no se pierda, que es lo que nos puede en algún momento llegar a suceder cuando estamos trabajando con renta variable. Entonces, invito a todas las personas a estar atentos a nuestra página web www.misfinanzaspersonales.co. Estaremos retomando todos los documentos relacionados con mejores alternativas en cuanto a entidades, tasas y productos, tales como las tarjetas de crédito o los CDTs y los CDATs, para que ustedes los tengan como una buena opción y puedan tomar muy buenas decisiones con esos recursos que tienen para su ahorro. Bueno, a todos nuestros participantes, de nuevo, mil gracias por haberse conectado, por estar atentos y y esperamos haber nutrido pues sus conocimientos